también tengamos a bien solucionarlo. Miren, desde que se aprobó la reforma que nos permite autopercibirnos para cambiar de sexo en el Documento Nacional de Identidad, se introdujo también la discriminación de la mujer en competiciones deportivas. Lo que la ley trans permite, como todos saben, es la posibilidad de un cambio de sexo en el registro civil por parte de cualquier persona según su propia voluntad. Se han eliminado los requisitos de la Ley 3/2007 de aportar un informe médico que acredite la disforia de género, la ausencia de otros trastornos y el tratamiento cursado durante 2 años. Bien, eso significa el borrado de la mujer deportista. Esto es lo que ha sucedido con la participación de las personas trans en las competiciones y por ello nos obliga a recordar cuál es el fundamento por el que se deben mantener las categorías deportivas divididas, señorías, por sexo biológico. Hombres y mujeres somos diferentes, es obvio, no es algo exclusivo de la especie humana. En la naturaleza, como saben, la mayoría de los mamíferos también presentan características distintivas de fuerza o de tamaño entre el macho y la hembra. Uno de los principales culpables de la diferencia del desarrollo entre hombres y mujeres es la testosterona, pero no se dejen engañar. Los niveles aumentan especialmente a partir de la pubertad masculina y se estabilizan alrededor de unas 20 veces más altos en los hombres que en las mujeres. Y digo que no se dejen engañar porque la cuestión no es el nivel de testosterona presente en el cuerpo, como algunos pretenden, sino que lo que provoca esa testosterona en el cuerpo es lo esencial y es lo que lleva a que los hombres tengan más altura, mayor masa total, mayor densidad muscular y ósea, mayores pulmones y corazón, menor masa grasa, mayores niveles de hemoglobina, hombros y tórax más anchos y caderas más estrechas. ¿Y en qué se traduce, señorías, todo esto? Pues que los hombres tienen una capacidad cardiorrespiratoria más intensa, son más fuertes, más rápidos, saltan y lanzan más lejos. Hay infinidad de estudios sobre esta materia. Los expertos concluyen que, con carácter general, los hombres son entre un 50 y un 60% más fuertes, entre un 10 y un 15% más rápidos y tienen una capacidad entre un 30 y un 40% mayor para producir esa fuerza, la potencia. Bien, todo eso supone una clarísima ventaja deportiva, más o menos notable según el deporte. Miren, el rendimiento está entre un 10 o un 13% más en deportes como remo, natación y carrera, entre un 16 y un 22% más en ciclismo, tenis y fútbol, entre un 29 y un 34% más en voleibol, balonmano, halterofilia y más de un 50% por encima en béisbol o hockey. Así lo ratifican las marcas deportivas. La halterofilia, por ejemplo, permite ver la diferencia en individuos de similar tamaño, pues se divide por peso. Pero la comparativa de los récords mundiales por sexo y peso les permitirá a todos ustedes comprobar que a mismo peso los hombres tienen entre un 22 y un 40% más de fuerza. Bien, les voy a pedir que hagan un esfuerzo. Imaginen los últimos Juegos Olímpicos y piensen que hubieran sido mixtas las pruebas. ¿Saben en qué posición hubiera quedado la primera marca femenina? Pues mire, en maratón hubiera sido la 71ª, en natación en aguas abiertas la 23ª de 26 participantes y así en cada especialidad. En triatlón 49 de 51 participantes. Pero fíjense, en atletismo, 100 metros, 400 metros y 800 metros no se hubiera clasificado ni una sola mujer, pero ni siquiera en semifinales. No hubiera habido participación femenina si esos juegos hubieran sido mixtos. Pero déjenme decirles otro dato todavía más ilustrativo. La comparación entre las marcas de deportistas femeninos menores de edad, es decir, de adolescentes en educación secundaria en diferentes competiciones, contra las marcas de mujeres olímpicas en atletismo y natación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, porque este estudio sí se ha hecho. Pues bien, atendiendo a las marcas, si las mujeres hubieran competido junto a estos adolescentes,
mujeres olímpicas contra los adolescentes menores de 18 años, habrían ganado los hombres un total de 81 medallas, mientras que las mujeres olímpicas habrían obtenido 6 medallas. Insisto, señorías, compitiendo mujeres olímpicas con adolescentes varones. Y esta ventaja no desaparece por los tratamientos de supresión de la testosterona, porque la reducción o la supresión de la testosterona reduce el desempeño, efectivamente, se puede perder masa muscular, pero es que eso no hace desaparecer todo lo adquirido, no cambia la estructura ósea, ni disminuye la altura, ni hace decrecer el corazón y los pulmones. Esta es la cruda realidad que parece que muchos políticos no quieren entender. En definitiva, son múltiples los estudios científicos que acreditan que los hombres que se identifican como mujeres trans y reducen su testosterona son más fuertes que la mujer media. Pero es que las mujeres que se identifican como hombres trans y aumentan su testosterona son más débiles que el hombre medio. Y los hombres, por lo tanto, a pesar de la reducción de testosterona, retienen la ventaja inherente a su sexo biológico. Esto es así. Y yo, no es que lo diga yo, es que incluso Joanna Harper, mujer trans y asesora del Comité Olímpico Internacional, reconoce esa ventaja para los trans. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Lia Thomas, en Estados Unidos, bueno, son tantos que les diré simplemente algunas. Hombre que se identifica como mujer trans. Tras competir como hombre, fíjense en el dato, desde los 5 años hasta la temporada de 2020, participando 3 años en el equipo masculino de natación de la Universidad de Pensilvania, paró durante 1 año para su transición y empezó a competir de nuevo en 2022 en el equipo femenino. ¿Saben lo que pasó entonces? Que ganó todas las competiciones, rompió diversos récords y pasó del ranking número 462 en hombres al número 1 en mujeres. Esta es la realidad. Esta es la realidad y es muy dura para las mujeres que entrenan tanto y que se dejan la piel en el ámbito deportivo y que ahora ven cómo todo ese esfuerzo se va por la borda. Miren, según el registro SheWoman, son más de 100 los casos de mujeres trans en competiciones femeninas registradas donde se producen estas situaciones. El deporte lo que busca es establecer un campo nivelado entre los contrincantes y para ello segrega por categorías basadas en características objetivas. ¿Cuáles son estas? La edad, el sexo, a veces el peso. A nadie se le ocurre, a que ninguno de ustedes se les ocurriría permitir que un adulto compitiera con los alevines o que alguien que pesa 100 kilos compita con el peso pluma. A ninguno se le ocurriría y, sin embargo, de esto no dicen nada. Señorías, permitir, como se ha permitido en Cantabria y en otras 11 comunidades autónomas, permitir con una mal entendida inclusión que una persona biológicamente hombre excluya a una mujer de la competición, de la clasificación, del podio y del récord es absolutamente vergonzoso. Y no solamente hay consecuencias en este ámbito, las estrictamente deportivas, es que hay muchas familias que vivían del deporte, que podían vivir del deporte. Y esa triple exclusión de la que les hablo, de participar, de clasificarse o de ganar, discrimina a la mujer. Impide que participen en igualdad de condiciones, que puedan acceder a obtener premios, a obtener becas, a obtener patrocinios y, por supuesto, comprenderán ustedes que, siendo así las circunstancias, lo que hacen es perder toda la motivación para seguir en la competición deportiva. Todo esto es evidente y, bueno, pues no entendemos por qué lo han obviado las organizaciones deportivas, las legislaciones de parte del mundo, el Comité Olímpico Internacional, la Liga de Deporte estadounidense y, como les digo, 12 comunidades autónomas que han incluido esa referencia a que se puede competir conforme a la identidad de género y no al sexo biológico. Bien. Como dice Betsy Zelber de Safe Women Sports, en el deporte compiten los cuerpos, no las identidades. Señorías, si nos importa el deporte femenino, si nos importa de verdad, las categorías por sexo biológico se deben recuperar. De esto va
la iniciativa que hoy les traemos aquí. Debe garantizarse, por supuesto, cómo no, la inclusión y la participación de las personas trans en las competiciones deportivas en respeto y sin discriminación. Ahora bien, eso no puede entenderse como discriminación por el hecho de que categoricemos por sexo biológico, porque ello obedece a una realidad que es objetiva y que es inmutable, como lo es, por supuesto, la categorización por edad o por peso. Las normativas que obvian esta realidad deben ser corregidas y yo lo que les pido precisamente es que con esta iniciativa empecemos a poner un poco de sensatez y de cordura donde los políticos hemos hecho un destrozo para muchas mujeres a las que se está discriminando. Muchas gracias. Y cuando se inventa usted que la iniciativa no sale de aquí, oiga, pues fíjese, se ha redactado en Cantabria y esperamos que nos la copien en muchos sitios, efectivamente. Sorprendente que usted llegue a decirnos, también lo ha hecho el Partido Regionalista, que es que ustedes saben lo que nosotros pensamos. Oiga, esto ya es el colmo de la tiranía y el totalitarismo. Ustedes leen el pensamiento. Aquí hemos traído una iniciativa, señor López Estrada, sobre la discriminación de la mujer en el deporte cuando compiten con un trans. Y usted ha empezado a hablarnos de la situación de los trans, que, por supuesto, habrá que poner toda la carne en el asador para coadyuvar a cuantas medidas sean necesarias en relación con los trans. ¿Pero qué tiene que ver aquí? Aquí estamos hablando de la discriminación de la mujer en el deporte y usted ha decidido que nos lee el pensamiento, que lo que queremos decir es otra cosa y se ha puesto a hablar de algo que no tiene nada que ver con la iniciativa que yo he presentado aquí. Esa es la triste realidad. Miren, señor Iglesias, ¿sabe usted quiénes nos han explicado el problema que tiene la ley del deporte, en lo que usted ha leído, no lo voy a reproducir, en relación con evitar las ventajas competitivas y toda esa normativa? Son las federaciones deportivas, son las federaciones las que nos han planteado lo siguiente. Hay dos problemas en esa norma, en la ley del deporte y en el artículo 26.3, donde se establece por qué se van a regular las competiciones. Y es que se establecen dos requisitos. Uno, que las causas sean justificadas y proporcionadas, y otro, que tengan por objeto evitar ventajas competitivas que puedan ser contrarias al principio de igualdad. Y dicen las federaciones, no yo, dicen las federaciones. Esto quiere decir que no vale la mera regulación que divide categorías por sexo, sino que son las federaciones las que estamos obligadas a llevar a cabo un esfuerzo para justificarlo, para demostrar que son proporcionadas. Es decir, somos las federaciones las que ya no podemos dividir las categorías por sexo sin más, sino que debemos de decir cuándo hay proporción y cuándo no. ¿Y con qué problemas se encuentran? Otro segundo problema. Supongamos, y ponen ellos el ejemplo, supongamos que una federación deportiva configura sus competiciones por sexo real biológico independientemente del registral. Pues bien, como la medida de la ley trans dice que el único requisito es la voluntad expresada a través de la palabra, el registro del sexo se convierte en un dato vacío, en un dato inservible, porque está registrando un sentimiento. Un sentimiento es lo que está registrando en este momento en relación con el género, que de nada sirve porque no tiene por qué coincidir con la realidad. Por lo tanto, si el sexo registral no refleja el sexo real, estoy leyendo lo que dicen las federaciones, sino la voluntad de las personas, por mucho que las federaciones digamos que en las competiciones femeninas solo puede participar aquellas personas cuyo sexo sea femenino, se preguntan los de la federación, ¿cómo pueden saber las federaciones quién lo es con certeza? Si en dónde se registra y consta el sexo es en el DNI, y aquí está por propia voluntad. ¿Obligará a las federaciones a realizar test de sexo a todos los que quieran participar en la categoría? ¿Quién va a pagar esos test? ¿El Consejo Superior de Deportes? ¿Podrá hacerse cargo las arcas públicas para financiar cada año los test de sexo en todas las competiciones de todos los deportes? ¿Tiene sentido obligar a hacer test de sexo a todos para satisfacer a unos pocos? Esto no lo está leyendo la diputada de Vox. Esto es lo que se preguntan las federaciones deportivas, que usted, que parece que tiene mucha relación con muchas, pues parece que no se lo han contado. Miren, les recuerdo, señorías, que en 12 acabo, presidenta, en 12 comunidades y entre ellas Cantabria se establece que las personas deben competir conforme al sexo que digan sentir. Y eso es un problema de primer orden. Por eso les pido que les entre la sensatez y el problema que sí, señor Iglesias, se creó al legislar de esa manera, ahora seamos capaces de solucionar. Gracias por su generosidad, presidenta.